Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Mateo capítulo 14, versículo 1 al 12, vamos a leer todos, unánimes, juntos. Dice así: en aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída la cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella le presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Vamos a orar. Padre, aquí estamos reunidos en tu nombre, anhelando que sea tu palabra atravesándonos, transformándonos, iluminándonos, Padre Celestial. Que nosotros no solamente veamos el reino de los cielos, sino que también veamos las tinieblas que nosotros hemos permitido en nuestro corazón. Y que tu luz, Padre Celestial, sea desplazando toda tiniebla. Nosotros queremos tener la vida plena para ti, para vivirla para ti. Entonces solamente tú puedes obrar. Tú viniste a sanar a los quebrantados de corazón, a dar vista a los ciegos, libertad a los cautivos y a proclamar el año del evangelio, de las buenas nuevas a los hombres. Así que obra con poder en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse? Bueno, el origen de esta prédica es un poquito controversial, porque resulta que estaba yo en Palomino y llegó un guiri. Guiri es la forma como le dicen en España a los mochileros, esta gente que viaja libre, con sandalias, con un morral y peace and love, y todo es tranquilidad. Y estábamos sentados ahí en un lugar donde desayunábamos, y llegó este hombre pues con la pinta, pero este era más que guiri, porque solamente tenía una pantaloneta de blue jean raída, sin camisa, y estaba tomando cerveza. Y entonces nos comenzamos a hablar acerca de la madera de el caracolí o cedro, él decía que era un cedro. Y entonces de pronto él dice: y es que el cedro es muy especial. Y había un palo de cedro también que era columna del lugar donde estábamos. Dijo: porque de este palo fue que hicieron la cruz. Y después dijo: y del travesaño lo hicieron con palo santo. ¿Usted sabe cuál es el palo santo? Es una madera que huele, que uno quema. En la costa es muy común, entonces con los mosquitos, y huele delicioso, y cocinan con esa madera y condimenta. ¿Usted sabe que en la selva condimentan los alimentos con la madera que se cocina? Eso es alto nivel gourmet. Imagínense, ellos van a hacer sancocho de pescado, dice: vaya, traiga madera de tal. Van a hacer sopa de coroncoro, vaya y traiga madera de tal. O sea, con la misma madera condimentan los platos, es muy, muy especial. Entonces, bueno, él hablando de eso, yo me inquieté, ¿no? Porque dije: ve, este hombre tan particular hablando de la cruz. Y entonces le dije: pero ¿usted está seguro que era ese árbol? Porque no son las mismas especies americanas que las especies de árboles en Medio Oriente. Yo le estaba fregando para ver cuál era su nivel de conocimiento. Me dice: yo sé porque esa es no me acuerdo la variedad que es del árbol, una anacardiácea, por decir algo. Pero es que, y empieza el hombre a hablar. Y el hombre tenía un conocimiento muy alto acerca de cuestiones sobre Jesús. Y entonces yo dije: y este loco con esa pinta hablando profundidad. Entonces yo empecé a preguntarle a ver qué más sabía. Y entonces el hombre resultó diciéndome unas locuras. Después me enteré, porque yo pensé,
Este hombre, yo le dije a él mismo, le dije, ¿sabe qué? Usted no es una persona normal, porque yo he estudiado teología, o sea, estamos hablando de mi área, y usted está hablando de un conocimiento que ni siquiera yo lo sé. ¿De dónde sacó esa información? Y él me dijo, no, hablándome de Herodes y de Herodías y de Salomé. Y entonces yo me quedé picado ¿cómo así? Yo le decía, mire, es que esto, sé que Flavio Josefo habla algo de eso, y yo escuché al profesor Piñeros, pero usted ¿de dónde sacó la información? Y el loco ahí se hacía el misterioso y empezó a hablar como en oráculo, y bueno, era una persona bien, bien particular. Pienso que resultamos hablando de Juan el Bautista, la cabeza, y qué es lo que le quita a uno la cabeza. ¿Qué es lo que le quita a uno la cabeza? ¿Qué es lo que le hace poner a uno en juego la cabeza? O sea, la vida. Y entonces él dijo, mire, yo abrí las puertas del conocimiento a través de las drogas psicotrópicas, pero ahí se quedó. Entonces yo le pregunté, ¿pero y qué? ¿Usted sabe que hay un conocimiento mayor? Y dijo, sí, yo sé que hay un conocimiento mayor, porque Jesús es Dios, y empezó a hablar de Jesús. Dijo, pero, y me mostró el lugar donde estábamos, que era la naturaleza y el río y el mar, y dijo, pero esto, y voy a decirlo yo con la iglesia así, pero esto es el mundo, y ya me lo dieron. ¿Entiende a qué le estaba él apostando su propia cabeza? Y bueno, ya empezó a hablar locuras y todo el cuento fue fascinante, pero yo quedé pensando, oiga, ¿a qué nos estamos jugando nosotros la cabeza? Y ya profundizando en el tema de Juan el Bautista, de Herodes, de Herodías y de Salomé, entonces salió esta prédica que yo quise traerle a la iglesia como especial de Navidad. Bueno, lo que vamos a aprender hoy acerca de Dios es que Dios es fiel. Eso es demasiado importante entenderlo. ¿Saben por qué? Porque nosotros somos infieles. Nosotros somos infieles inclusive a nosotros mismos, a nuestros principios. Somos capaces de vender incluso nuestros principios o por 30 monedas de plata como Judas, o somos capaces de vender nuestros principios por nuestro egoísmo, porque queremos algo para nosotros, o porque queremos vender nuestros principios por alguien a quien amamos, así sean los hijos o la pareja o el esposito o la esposita o una persona particular, y entonces nosotros vendemos nuestros principios. O somos capaces de vender nuestros principios por dinero, o somos capaces de vender nuestros principios por posición. Cuando yo estoy hablando de principios, no estoy hablando de la ética ni de la moral, estoy hablando de el principio, que es ¿quién? Jesús. Él es el principio. Entonces, bueno, lo que vemos de Dios es fiel. Y mire conmigo Isaías 65:2. Le dice Dios, en la casa lee todo Isaías 55, no 65, pero le dice Dios al pueblo de Israel: extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Y el llamado que el Señor le está haciendo todo el tiempo a la casa de Israel, a la casa de Judá, es que Él fue fiel y ellos lo engañaron todo el tiempo. Esa es la fornicación espiritual. Sabiendo quién era Él, sabiendo que los había sacado de Egipto, sabiendo que los había sacado de la esclavitud, que durante 40 años, ¿usted piensa 40 años? 40 años es mucho tiempo. Durante 40 años por el desierto los había sostenido, sacando agua de la roca y dándoles el maná. Y su calzado no se envejeció, creció con ellos, y el vestido jamás se envejeció. Durante 40 años. Y sin embargo, ni siquiera Moisés entró en la tierra prometida. ¿Usted sabe lo que significa? Espero, voy a correr esto porque no me deja ver a la gente de acá. Entonces, usted sabe lo que significa que uno saque al pueblo de Israel. Yo tiemblo ante esa imagen. Que uno saque de la esclavitud a todo el pueblo de Israel y que uno no entre. ¿Y sabe por qué no entró? Por incredulidad. Yo le pregunto, ¿Moisés no tenía fe? ¿Moisés
no conocía de Dios? ¿Acaso Moisés tenía una religión o una idea ambigua de quién era Dios? Pero dice la Biblia que Moisés no entró en la tierra prometida debido a su incredulidad. Ojo, usted puede ser el siervo manso del Señor y no entrar por incredulidad. Eso es demasiado triste. ¿Qué le pasó a Moisés? ¿Qué le ocurrió en su corazón? ¿Por qué en algún momento fue capaz de colocar su temperamento? Yo entiendo, el pueblo de Israel lo tenía cansado con M. Estaba agotado. Esta gente durante 40 años renegaban y se quejaban y hacían complots contra Moisés, y se abría la tierra y se los tragaba, y bajaba el fuego y los consumía, y Dios le mandaba que les diera a beber el hierro colado del becerro de oro que había hecho Aarón, y a la hermana le dio lepra, y Aarón, bueno, mejor dicho, todas las cosas. Y sin embargo, el mismo Aarón traicionó, el hermano traicionó a Moisés. La hermana traicionó a Moisés. Y dice la Biblia que Moisés era el hombre más manso sobre toda la tierra. Y siendo manso y trayendo la ley y siendo el siervo del Señor y habiendo hablado con el ángel cara a cara, y habiendo recibido las tablas y viendo las señales y viendo a las serpientes tragarse las serpientes de los brujos egipcios, y habiendo visto el mar rojo arrojarse sobre los ejércitos de Faraón y destruirlos, y habiendo visto el maná y habiendo visto el agua brotando de la roca, Moisés no entró a la tierra prometida. Y nosotros, ojo, por incredulidad. Pero nosotros ya no podemos sufrir de lo mismo, porque usted tiene que entender algo fundamental. Esto es fundamental, que no lo entienden los predicadores. Dígaselo a usted mismo, ya no le voy a decir dígaselo al del lado, dígaselo a usted mismo en voz que le llegue hasta la profundidad del alma. Diga: estamos en el Nuevo Testamento. O sea, ya no necesitamos a Moisés. O sea, Jesús es mejor que Moisés. O sea, ya no somos descalificados por la ley. Pero todavía necesitamos de la credulidad en la fidelidad de Dios, porque Dios es fiel. Y nosotros estamos dudando. Y nosotros estamos ofreciendo nuestra cabeza para que sirva de ejemplo. Y nosotros estamos, pero eso es un ejemplo muy malo. ¿Realmente usted ha considerado si nosotros nos perdemos? Sería tenebroso, sería terrible. Dice en el libro de los Hebreos, eso es lo peor que podía, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, ojo, usted no tiene que hacer nada, solamente recibir la gracia de Dios. Incredulidad sería no recibir la gracia. Incredulidad sería estar cambiando el amor que Dios nos está ofreciendo por algo de aquí abajo que evidentemente no vale la pena. El celo de Moisés por el pueblo de Israel hizo que Moisés no entrara a la tierra prometida. Pero ¿saben quién es el Moisés del Nuevo Testamento? ¿Quién? Juan el Bautista.
Porque Juan el Bautista, siendo el último profeta, señalando a Jesús, habiendo sido apartado desde el vientre de su madre Elizabeth, siendo un hombre piadoso hasta el extremo, que solamente comía miel silvestres y saltamontes, que se vestía con un sayal burdo de pelo de camello para mostrar que él estaba apartado del mundanal ruido y que él era el profeta dedicado sirviendo al Señor con toda la piedad y fidelidad, se perdió como hijo, aunque estará en el cielo como siervo. Mire conmigo Mateo capítulo 11. Es que yo me asusté porque dijo el gurupiento de Palomino, me dijo: es que usted cree que alguien le está pidiendo la cabeza de algo en la iglesia. Y me dijo: no, señor, Juan el Bautista es usted. O sea, usted no tiene que cuidar la cabeza de nadie. Usted tiene que cuidar es su propia cabeza. Juan, y yo quedé medio ahí como ¿de parte de Dios o de parte del diablo? ¿Sí? Yo me santigüé en todo caso por si las moscas, ¿no? Y entonces dice en Mateo capítulo 11, dice versículo 11: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. ¿Se da cuenta la estima, la valía que tenía Juan el Bautista a los ojos de Jesús? Dice Jesús: de los nacidos de mujer, ¿qué? No hay nadie más grande. Ojo, ¿no? Aquí Jesús está diciendo entre líneas: yo soy más grande que Juan. Porque él no está naciendo como cualquiera de los seres humanos. De los nacidos de mujer, ¿qué? No hay nadie más grande que Juan. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Usted se imagina que usted, su merced, con toda su sinvergüenzura, voy a buscar al más sinvergüenza de la iglesia para ponerlo de ejemplo. No, me toca a mí. Con todas mis imperfecciones y defectos y carácter atravesado, sin lugar a dudas yo lo puedo decir: yo soy más grande que Juan. Aunque yo también sé que no soy digno de desatar la correa del calzado del Señor. De Juan no, de Juan le diría: oiga, usted sí es mucho bobo, hermano. Usted sí es mucho tonto, Juan. ¿Cómo es posible que usted tiene la palabra profética? Dios le dice que sobre quien vea descender el Espíritu Santo y sobre quien escuche la profecía, ese es el Mesías. Usted va, lo bautiza, se abren los cielos, desciende el Espíritu Santo. Es Juan el Bautista el que está teniendo esta visión, no son la gente de los alrededores. Y Juan el Bautista ve el Espíritu Santo descender en forma de paloma y escucha la voz del cielo que le da testimonio a Juan. A Juan le dio testimonio Dios. Y la voz del cielo dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Juan lo creyó o no? Sí lo creyó. Es que lo que yo quiero mostrarle a usted hoy es que su merced puede ser lindo, lindo, lindo y creer y no entrar. Porque mire lo que dice Juan. Mire, vamos a Juan capítulo 1. Mire lo que dice Juan de Jesús. Vamos a leer desde el 27. Dice Juan de Jesús: este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: ¿qué dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Déjeme decirle, Juan el Bautista está hablando como el gurú piento ese que me encontré en Palomino. Yo jamás al gurú ese rarito nunca lo desprecié, siempre lo traté con mucho respeto, ¿sí?
Y ese hombre estaba hablando de la Biblia y de cosas. Juan el Bautista da una expresión que difícilmente uno la entiende en la Biblia si no está lleno del Espíritu Santo, porque él está diciendo que Jesús es el Cordero, pero no cualquier Cordero, el Cordero que quita el pecado, pero no el pecado de Israel, el pecado del mundo. Esa imagen es la imagen de la Pascua. En el día de la Pascua se tomaba un macho sin defecto, se sacrificaba y con la sangre del macho cabrío el sumo sacerdote una vez al año, por sus propios pecados y por los de todo el pueblo, entraba hasta el lugar santísimo derramando la sangre del cordero sobre el propiciatorio o sobre el arca de la expiación. Y si el sumo sacerdote volvía a salir de ese lugar santísimo sin morir, quería decir que Dios había aceptado por un año la ofrenda de ese carnero por los pecados del pueblo. Pero dice el libro de los Hebreos que Cristo, una vez y para siempre, por eso ya no hay más sacrificio por los pecados. Cristo, una vez y para siempre, siendo el mismo él el sumo sacerdote, con un sacerdocio más alto, porque es el sacerdocio de Melquisedec. No es que Jesús sea Melquisedec, es que Melquisedec, un personaje del Antiguo Testamento, está siendo un tipo de Jesucristo, un símbolo de Jesucristo. Jesucristo siendo el sumo sacerdote y siendo su cuerpo el propio templo y siendo él mismo el cordero de la expiación, el sacrificio y la sangre que derramó siendo la sangre perfecta, dice la Biblia, abrió el camino ¿qué? Una vez y para siempre. Y entonces dice el autor de Hebreos, la iglesia debía de entrar confiadamente hasta el trono de la gracia, porque con Moisés se morían del susto. Cuando el Señor se manifiesta en el monte Sinaí, antier o tras antier encontré unas fotos del monte Sinaí, ¿no? Y las publiqué ahí para chicanear, porque las encontré en Facebook, no las tenía yo en mi álbum. Pero el monte Sinaí temblaba y habían truenos y nubes y unas voces horrorosas y sonido de trompeta, y el pueblo de Israel le dijeron a Moisés, no, nosotros no nos atrevemos, nos morimos del susto, vaya a su merced y nos trae la razón de Dios, el mediador. Pues nosotros ahora tenemos un mediador, pero no al monte que tiembla y que brama y que ruge y arrasa con usted y con todos los suyos, sino al trono de la gracia, a la nueva Jerusalén, al monte santo, que es el mismo monte en donde Abraham ofreció un cordero para derramar la sangre por el hijo que le estaba pidiendo Dios. ¿Entiende cómo en la Biblia todo está tejido de manera histórica y también de manera profética, señalando a Jesús? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando dice eso, está Juan el Bautista haciendo una referencia a Isaías 53, cuando dice que como cordero no abrió su boca y fue llevado al matadero por todos nosotros, cargando Dios en él el pecado de todos nosotros. Esa frase tan simple que dice Juan el Bautista, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pues déjeme decirles, es la mejor prédica que he escuchado. En una frase está Juan el Bautista sintetizando toda la obra de Jesucristo. Pero Juan el Bautista no creyó. O sea que usted puede predicar la palabra y su corazón ser incrédulo ante la verdad. Es que eso es lo duro de eso, de que usted es Juan el Bautista, me dijo, yo quedé como, ¿qué? Y yo me puse a pensar, ¿qué me haría perder a mí la cabeza? Y me acordé del profeta, voy a perder la cabeza por tu amor. Y entonces yo dije, no, Señor, a mí el amor no me hace perder la cabeza. No dejaría todo porque te quedaras, mi sueño, mi pasado, mi religión. No, Señor, Chayán, no.
El dinero, no me seduce. La fama, no me atrae. Peor, ¿entiende que cada vez es peor el nivel? Que entre más uno empiece a decir, no, a mí nada ni nadie, ay pollillo, cuídate de ti mismo, porque el problema no está afuera. Si el problema está afuera, uno neutraliza, pero el problema es cuando está dentro. ¿Dónde? En el corazón. ¿Qué pasó con Juan el Bautista? ¿Qué pasó con toda la historia que se está desarrollando aquí? Dice Juan el Bautista, 32, dice Juan el Bautista: también dio Juan testimonio diciendo, para que se dé cuenta que es Juan el Bautista el que vio: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Uno dice: ¡guau! Se salvó Juan el Bautista, porque está entendiendo lo fundamental del Evangelio. Pero cuando uno sigue leyendo la historia, Juan el Bautista no siguió a Jesús. Juan el Bautista no se convirtió en discípulo de Jesús. Juan el Bautista se quedó al otro lado del Jordán bautizando. Algunos de sus discípulos se fueron con Jesús. Yo no sé si Juan el Bautista se puso bravo por esto, no lo dice la Escritura, pareciera que no, pero después de la muerte de Juan, los discípulos de Juan el Bautista se convirtieron en enemigos de Jesús y de sus discípulos. Y entonces los discípulos de Juan el Bautista empezaron a ver a los discípulos de Jesús y decía: ay, ustedes no se lavan las manos. Ay, miren, ellos no ayunan como nosotros. Y para subirse de estatus dice: y como los fariseos. O sea, nosotros somos un poquito mejor que los fariseos, que son muy santos, pero los discípulos de Jesús, ¿sabe qué? Aquí entre nos le voy a contar un chisme. Ellos no se lavan las manos. Aquí entre nos, ustedes no lo saben, pero yo lo vi. Ellos no ayunan. Y hasta hoy en día existe, esto es la locura, hasta hoy en día en Medio Oriente existe el grupo religioso de los mandeos. Busquen Google, que son los mandeos, la iglesia en la cual veneran a Juan el Bautista como al Mesías. Y el símbolo de los mandeos es una cruz tapada con una sábana, porque ellos dicen que Jesús traicionó a su maestro, que era Juan el Bautista, y que Jesús hizo que se perdiera la humanidad, pero solamente ellos mantienen la sana fe y la buena doctrina del Mesías, que es Juan el Bautista. Ojo, estamos hablando de 2000 años después. ¿No le parece increíble? ¿No le parece increíble que gente tan piadosa, que se lavaban las manos y que ayunaban como los fariseos y que recibieron la palabra de Juan el Bautista y que recibieron el testimonio de Juan el Bautista, que este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no hubieran seguido a Jesús? Mire lo que dice Juan el Bautista, Juan capítulo 3, versículo 22. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Bueno, la verdad es que nos va a decir Juan que Jesús no bautizaba sino los discípulos, ¿sí? Pero Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Entonces Jesús está bautizando en un lado, Juan el Bautista está bautizando en otro lado. La pregunta mía es esa: ¿por qué Juan el Bautista no siguió a Jesús? No se volvió discípulo de Jesús si él tenía ya la revelación que era el Cordero de Dios. Porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí,
mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Y uno dice: tan lindo Juan, tan lindo, o sea, él no es hipócrita, él está hablando la verdad. Él dice: no, yo no, realmente Jesús, yo vine fue. Pero la pregunta es: ¿y por qué no lo sigue entonces? Claro, después se arma un zaperoco. ¿Por qué? Porque Juan es metido a la cárcel. ¿Y a Juan por qué lo meten a la cárcel? ¿Por dar testimonio de Jesús? Vamos a leer por qué lo metieron a la cárcel. Marcos capítulo 6. Yo le cuento todo el chisme para que no salga usted después hablando aquí como el gurú ese de Palomino, sino que conozca bien. Marcos capítulo 6, versículo 14 al 29. Ojo, estamos en Marcos 6 o leímos Mateo 14. Ya ha pasado mucho tiempo desde que comenzó Jesús el ministerio de la vida pública. Y entonces dice en Marcos 6: oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Pregunta: ¿quién era más famoso, Jesús o Juan el Bautista? Es más famoso Juan el Bautista, porque Herodes está pensando, cuando empieza a escuchar de Jesús, usted sabe, ¿no? Jesús siempre mantuvo un bajo perfil. ¿Por qué Jesús mantuvo un bajo perfil? ¿Porque era humilde? No, porque Jesús sabe que tienen que matarlo. Es necesario que él tenga que morir. Si él coge mucha fama dentro del pueblo, ¿se acuerdan que quería hacerlo rey cuando multiplicó los panes y los peces y Jesús sale corriendo? Y a la gente que sanaba, a la gente que liberaba, a la gente que resucitaba, decía: no digan nada, ustedes vayan al templo, presenten la ofrenda a los sacerdotes. ¿Y saben por qué los mandaba a presentar la ofrenda de agradecimiento a los sacerdotes? Para que los sacerdotes tuvieran oportunidad de creer. ¿De creer qué? Que Jesús era el Mesías, porque en todo caso Juan el Bautista había dado testimonio de Jesús. Entonces él los manda a presentar la ofrenda, pero no lo digan, quédense callados, que mi fama no se difunda, que esto no corra. Él necesita mantener el bajo perfil. Entonces, como Jesús ha mantenido hasta ahora el bajo perfil, pues la gente conoce más a Juan el Bautista que a Jesús. Tanto reconocen a Juan el Bautista que cuando vienen los fariseos a molestar a Jesús, a preguntarle cosas de teología, entonces Jesús les dijo, le preguntan es: ¿con qué autoridad tú haces estas cosas? Y entonces Jesús le dijo: bueno, yo les voy a responder, pero si ustedes me responden primero una pregunta. Así es la forma como actúa Jesús. Y entonces les dice: díganme una cosa, ¿el bautismo de Juan era un acto hecho por revelación del cielo o era a modo propio de Juan que se le ocurrió bautizar gente? Y entonces los fariseos dicen, lo están confrontando públicamente a Jesús. Dicen: si decimos que Juan no es del cielo, la gente se nos viene y nos mata, porque todo el mundo tenía a Juan por profeta. Y entonces ellos dicen: no les respondemos. Y dijo Jesús: pues entonces yo tampoco, pero escuchen esta parábola. Y empieza a hablar de él, y empieza a mostrarles que él es el Mesías y que la autoridad se la ha dado el Padre. Bueno, ya les conté el cuento de Herodes, que porque Herodes está pensando que es Juan el Bautista resucitado. Otros decían: es Elías. Y otros decían: es un profeta o alguno de los profetas. ¿Por qué dicen que es Elías? Porque en el libro de Malaquías decía, Malaquías es el último libro profético del Antiguo Testamento, que antes que viniera el Mesías iba a venir Juan el Bautista. Ojo, esta profecía es 400 años antes de Jesús.
¿Usted cree que nosotros estamos aquí creyendo cuenticos de hadas o mitología griega o mitología judía? No, señor. Nosotros estamos viendo es el cumplimiento de todas las profecías que estaban cientos, miles de años antes cumplidas en Jesús. Entonces decía que antes de que viniera el Mesías, tenía que aparecer uno como Elías. Mire conmigo, no pierda Marcos 6, mire conmigo Mateo capítulo 11, 12 hasta el 14, dice, está hablando Jesús sobre Juan el Bautista. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es ¿quién? El Elías que había de venir. También en el monte de la transfiguración, cuando los discípulos le dicen, ¿y quién es el Elías? Él dice, no, el Elías era Juan el Bautista. No es que Elías iba a resucitar, sino uno como Elías, de la calidad, un profeta de la calidad de Elías, y ese es Juan el Bautista. Y ese profeta tenía que señalar al Mesías, y de hecho Juan el Bautista dio testimonio de Jesús. Todo esto para que se cumpliera lo que estaba escrito. ¿Para qué? ¿Para qué tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito? ¿Cuál era el propósito de que no se faltara ni una tilde ni una jota de la ley? ¿Para qué? Para el testimonio, para que nosotros tuviésemos mire, con todo el testimonio cumplido, y así usted quiere tener una excusa para entregar su cabeza al enemigo. ¿Se da cuenta que no es una cuestión de fe, sino es una cuestión de credulidad, que es diferente? No, yo tengo una fe. No, yo tengo una fe. Es que yo cada vez que paso me santiguo, me arrodillo, yo doy diezmo de todo lo que tengo, yo leo toda la Biblia una vez al año, yo me escucho todas las prédicas por internet, yo voy a la iglesia, yo participo. Sí, pero hay un problema, que usted se jugaría su cabeza por algo al cual usted le ha dado un lugar más alto que a Dios. Y de pronto a lo que le está dando un lugar más alto es hasta una basura que no merece la pena, o es algo que merece la pena. ¿Entiende que entre más alto sea el valor, más duro es el juego? Porque dice, no, es que yo no puedo con la vida de fe porque a mí me gusta comer mocos. Bueno, empanadas. A mí me gusta comer empanadas, yo no puedo dejar las empanadas y Dios me hace. Sí, y la verdad, ojo, Dios lo acepta comiendo empanadas. Ese no es el problema. El problema no es que usted esté adicto a las empanadas. Ese no es el problema. ¿Sabe cuál es el problema? Si usted a las empanadas le da un lugar más alto que a Dios. Y eso es la incredulidad. Eso no es falta de fe. Yo sé que si usted está aquí, usted cree en Dios. Aunque lo hayan invitado ¿aquí hay alguien que viene por primera vez? Sí, aunque venga por primera vez, usted está aquí porque usted cree en Dios. Pero ¿sabe cuál es el problema? ¿A qué se está jugando usted la cabeza? Yo todavía me lo estoy preguntando. Yo estoy diciendo, espere un momento, ¿en dónde está mi lado débil? ¿En dónde está mi talón de Aquiles? ¿En dónde me estoy yo jugando el coco? Literalmente. Bueno, dice ahí en Marcos 6, volvamos a Juan el Bautista. Dice, al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. ¿Se da cuenta que Juan el Bautista era muy famoso, muy importante, muy reconocido, muy piadoso, muy especial? Todo el pueblo lo tenía por profeta. Mire conmigo, estamos en Marcos 6, mire conmigo Mateo capítulo 11. Dice Jesús, versículo 18, porque vino Juan que ni comía ni bebía. O sea, Juan tiene la vida piadosa. ¿Y qué dijo la gente de Juan? Tiene un demonio. Ay, su merced.
A mí me da risa porque a veces hablo con alguna gente de la iglesia, entonces me dicen, no, pues a mí sí me han hablado mal de usted. Nunca me dicen que hablan mal, ¿no? Y cuando alguien le habla mal de uno a otro, es porque la otra persona le ha abierto la puerta para hablar mal, ¿no? De usted nadie me ha hablado mal. Estoy viendo a ver de quién, si de pronto por ahí de alguien, eso por ahí también. Pero normalmente de usted no me han hablado mal. ¿Saben por qué no me hablan mal? Porque no me interesan los chismes. Como no me interesa, mire, yo tengo gente cerquísima mía, que estimo mucho, y que han hablado unas porquerías de mí que uno dice, oiga, realmente en ese momento Satanás tomó su mente, ¿sí? Una vez me involucraron con una persona honorable de la iglesia, me dijo, no, es que él tiene con esa persona. Yo dije, ay, no, qué grado de maldad. Pero yo entiendo que es que Satanás nos enreda la mente y el corazón. Pero ese no es el problema es cuál era la intención del corazón de la persona que se dejó enredar la cabeza. ¿Qué intención tiene? ¿Cuál es su intención? ¿Cuál es la intención del corazón? Bueno, entonces dice, estoy en Mateo 11, porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen tan piadoso, ¿no? No, dicen demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, o sea Jesús, que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino. Me encanta esta frase y me encantaría ser reconocido así, amigo de publicanos y de pecadores. Usted no sabe con la gente que él anda, usted no sabe con la gente que él está. Porque si fuera piadoso andaría ¿con quién? ¿Con los discípulos de Juan o con los fariseos? Pero los que tenían el corazón más podrido, lo dirá Jesús, eran precisamente los fariseos y los discípulos de Juan. ¿Se da cuenta que Dios mira de otra manera? ¿Se da cuenta que la iglesia se ha alejado de la verdad del evangelio? ¿Se da cuenta que nosotros volvimos a la religiosidad y a la ley, pero no porque tengamos un corazón bueno, sino porque nuestro corazón es malo delante de Dios? ¿Sabe quién era el más religioso de todos los discípulos? Adivinen. El más religioso y el más piadoso era Judas Iscariote. Porque cuando una mujer trajo un frasco de perfume carísimo que costaba más de 200 denarios, eso era como, yo hice una vez el cálculo, bueno, hoy en día con la devaluación debe ser como 14 millones de pesos. Dijo el piadoso Judas, ese desperdicio de perfume, debió de haberse usado ese dinero para darlo a los pobres y a las viudas. Y dice Juan, que es súper chismoso, Juan el apóstol, no el bautista, sino el apóstol, dice, pero eso lo decía, era porque era ¿qué? Ladrón. Y quería meter la mano en el dinero del Señor, no le interesaban las almas. Eso se nota. Cuando uno no tiene celo por las almas, ¿sabe qué? Eso se nota. Cuando uno se quiere enseñorear de la gente, ¿sabe qué? Eso se nota. Cuando uno quiere manipular, ay, yo cuando cuento los cuentos no estoy inventando. Un pastor predicaba con los zapatos viejos para que la gente le diera zapatos. Los míos están nuevos, no fregues. Y mi buzo es nuevo porque me lo regalaron mis amigas del 80. Usted entiende, ay, el techo se nos está cayendo. Bueno, hermanos, vamos a orar para que el Señor nos provea un techito que necesitamos insonorizar. ¿Usted entiende esa morronguería? Una vez un pastor desde el púlpito empezó a llorar, dijo, hace 5 años no descanso. Al otro día todos los ancianos de la iglesia reunieron y le compraron un todo incluido en San Andrés. Ay, aprenda de los mendigos de guante blanco cómo es que manipulan.
Son lindos. Una vez una persona me dijo: ay, pastor, yo quiero venir a oración de madrugada, pero me da miedo porque es muy peligroso. ¿Usted me presta para un carro? Y él tenía 100 millones que acaba de tener en la cuenta. Y yo le dije: ¿usted es pendejo? Perdón, no, yo hablo así. ¿Usted es pendejo qué? ¿Usted tiene 100 millones? Pues cómpreselo usted, viejo. Ni yo tengo carro. ¿Usted entiende cómo es que uno manipula para manejar a la gente? Bueno, estamos leyendo aquí: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Y ojo con esta expresión de Jesús. Usted tendría que leer el libro del Eclesiástico o tendría que leer Proverbios capítulo 8, porque Jesús se está identificando con la palabra de Dios que es eterna, o sea, con Dios mismo. Él dice: pero la sabiduría, lea los primeros capítulos del libro de Eclesiástico, que es un deuterocanónico, pero la sabiduría es ¿qué? Justificada por sus hijos, porque dice: yo la sabiduría y mis hijos, pero la sabiduría es la palabra que salió de la boca de Dios. Bueno, aquí Jesús se está identificando con la sabiduría. Sigamos con el chisme, que está bueno, ¿no? De Marcos 6. Dice: porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer, porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Bueno, si usted conociera todos los chismes de la casa de Herodes, sabría que el lío es bien grande. Porque resulta que Herodes no era judío. Herodes era hijo del general de los ejércitos de uno de los reyes, Aristóbulo creo que es, uno de los hijos de Juan Hircano. Contrató a un ejército extranjero para poder defenderse de los mismos judíos, porque déjeme decirle, los que querían liberar al pueblo de Israel del yugo opresor de los seleucidas, de los que lo estaban invadiendo, y se levantaron como defensores de la fe, terminaron corrompiendo el gobierno, matando a los sacerdotes, nombrándose ellos mismos sacerdotes cuando no se podía nombrar sacerdote cualquiera. Y ellos dijeron que ellos descendientes de Sadoc, por eso se llaman saduceos. Los saduceos eran los dueños del sacerdocio de manera política, que lo habían comprado a los griegos, le habían conquistado a los seleucidas y ahora se lo habían comprado a los romanos. Y de esa gente, el general del ejército después se les volteó. Él no era judío, era un edomita, o sea, de los hijos de Esaú, era un descendiente de Esaú. Y él diciendo: yo soy príncipe de los edomitas, de los descendientes de Esaú, yo puedo ser el Mesías. Y por eso Herodes el Grande construyó ese templo tan magnífico en Jerusalén, porque el Mesías, decían las profecías, iba a reconstruir el templo y la ley y al pueblo de Israel. Entonces, para hacerse pasar por el Mesías, Herodes manda construir ese templo tan magnífico. Por eso cuando vienen los magos de Oriente, leyó ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Los magos de Oriente, cuando llegaron a decir: ¿dónde ha nacido el rey de los judíos?, ¿qué hizo Herodes? Mandó a matar a todos los niños de Belén. ¿Porque Herodes no creía? Claro que creía. Pero el problema es que él creía era para tener el ¿qué? La manipulación, el poder. ¿Y saben qué le costó eso a Herodes? Su cabeza. ¿Sí ve por dónde va la prédica? No es que no creyera, al contrario, mandó a llamar a los sabios, a los sacerdotes, a los escribas para preguntarles: oiga, era muy creyente, ¿qué dice la escritura acerca de dónde van a ser el Mesías? Él creía que esta era la mismísima palabra de Dios, que no tiene errancia, que no se equivoca, y donde dijera la escritura,
vamos a mandar a matar todos los niños, porque ahí está seguro el Mesías. ¿Entiende por qué la matanza de los niños? Porque Herodes quería ser ¿quién? El Mesías. Políticamente. ¿Sabe qué es lo que usted tiene que sopesar? Las intenciones de su corazón, porque Dios no es tonto. Dios nos conoce. Si nosotros viniéramos a Dios y le dijéramos: Señor, soy un pobre hipócrita, malo, perverso, egoísta, mezquino, tú sabes la verdadera intención de mi corazón, yo me quiero enseñorear, yo lo que quiero es aprovecharme, yo lo que quiero es sacar dinero, yo lo que quiero es que no sé qué hacer con mi vida y me parece que ser pastor es un buen oficio. Así me han dicho a mí: pastor, me quedé sin trabajo, ¿será que yo creo que tengo llamado? Yo siempre respondo lo mismo: vaya, consiga el mejor trabajo y cuando esté ganando de verdad, ahora sí lo veo renunciando y diciendo: Señor, te entrego mi vida. Ah, ¿por interés? ¿Cuánto vales? Entonces, bueno, Herodes está pensando hacer eso. Herodes tiene varios hijos y los mata porque no quiere que nadie sea el Mesías sino él. Se casa varias veces. Se casa primero con una princesa nabatea. Nabatea es Petra. ¿Sí? ¿Cuántos quieren ir a Petra? Ese lugar es lindo, lindo. Yo saqué las fotos de Petra también. Miren mis fotos de Petra. Hermoso. Yo Indiana Jones y el templo de la bendición, que él está caminando por unos acantilados que están, bueno, eso es Petra. Petra era un reino muy poderoso porque era un paso obligado del imperio romano hasta que cambiaron la ruta y entonces se quebraron todos los negocios y desapareció Petra. Pero él se casa con una princesa nabatea para subir en su estatus. Él era el hijo de un general, pues no tenía estatus. Y entonces él se subió de estatus casándose con una princesa. Pero después, como quería parecer judío, se casa con Mariam, una de las hijas del sumo sacerdote de la época. Y entonces ahora él parece Mesías porque es descendiente de Saúl, que es príncipe y tiene el principado por la princesa nabatea. Pero además se casa con una hija del sumo sacerdote, de modo que él puede ser Mesías. ¿Qué tipo de Mesías? Político. De la carne, por sus propios intereses, porque se la está jugando. De los hijos de Herodes, pues nace Herodes Antipas, y Herodes Antipas se casa con Herodías, que es su sobrina. O sea, esto es chido. Una novela venezolana le queda en pañales a esto. Se casa con su sobrina, pero la sobrina, por alguna razón, lo dicen los evangelios, empieza a odiar a Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista le está dañando el plan de ella. Lo que ella quería era quedarse con el reino. Por eso se casó con un hombre que pues ni amaba. Lo que quería era quedarse con el reino para ser ella la descendiente del Mesías. Alguno de sus hijos iba a ocupar el trono. Y resulta que Juan el Bautista le está poniendo la piedra en el zapato, porque Juan el Bautista, por alguna extraña razón, en lugar de seguir a Jesucristo o seguir dando testimonio de él, fue a volverse en un rector de la moral y a denunciar que cómo era posible que Herodías, que se había casado primero con el hermano de Herodes Antipas, se había separado de Felipe, se había casado con Herodes y estaban ahí teniendo esa relación que era tan inmoral. Y por estar predicando lo que no debía, Herodes lo metió a la cárcel. Hay un problema: Herodes no lo puede matar, porque el personaje de Juan el Bautista es demasiado reconocido por toda la gente. Entonces el hombre dice: bueno, lo tenemos ahí preso, no lo matemos. No hay nada más peligroso que un héroe muerto, ¿no? Porque se convierte en la semilla de la revolución. Entonces tengámoslo ahí en Masada, en una fortaleza, lo tenían ahí encerrado. Pero fíjense esto tan particular: Herodías tiene una hija lindísima, se llama Salomé. Oscar Wilde, mi querida Rocío, hará un libro que se llama Salomé, y Oscar Wilde se inventa un cuento.
Él dice que Salomé se enamoró de Juan el Bautista. Y como Juan el Bautista, la gente pensaba que era el Mesías y tenía tal relevancia, Salomé piensa, si yo me caso con Juan el Bautista, el cual la gente cree que es el Mesías, aseguramos el reino para nosotros. Bueno, eso es chisme de Oscar Wilde, no le vamos a creer a Oscar Wilde, pero tiene un sentido, porque yo le hago una pregunta: ¿por qué una mujer pediría la cabeza de alguien? ¿Por qué? ¿Por qué pediría una mujer la cabeza de alguien? ¿Sabe qué tiene que estar esta mujer? Muy despechada. ¿En serio? No, no es un chisme. O sea, ella podía decir mátelo, mátelo, y van allá a la celda y lo acuchillan. No, señor. ¿Qué pidió? Que le trajera. ¿Usted entiende el acto tan malvado? La sevicia, el odio que ella tiene contra Juan el Bautista. Imagínese, la chiquita Salomé le pega el baile de la vida a Herodes. Ojo, esa costumbre no era una costumbre judía, pero acuérdese que Herodes no es judío, es edomita. Y entonces esta chiquita le baila tan seductoramente que Herodes le dice: si usted se acuesta conmigo, le doy lo que me pida, hasta la mitad del reino. Wow. Y esta chiquita ya había cuadrado con la mamá desde antes. Cuando el rey le diga que qué le doy, imagínese el baile. Cuando el rey diga qué le doy, usted le pide la cabeza de Juan. Lo que dice Oscar Wilde es que era Salomé la que estaba enamorada. No. Herodías es la que tiene el problema con Juan el Bautista. Y le manda pedir la cabeza. ¿Sabe qué hace Herodes? Herodes, mire lo que dice el chisme. Yo le cuento el chisme, pero se lo intercalo con la Biblia. Dice: porque Juan decía a Herodes, versículo 18, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. Ay, cuando cuento chismes, usted sí está atento en la prédica, ¿no? Todos están ahí. Dice: pero Herodes le acechaba y deseaba matarle y no podía. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Herodes creía. Le encantaban las predicaciones de Juan el Bautista. Uy, es que hace una exégesis perfecta. Es que estructura la predicación de una manera impecable. Es que estudió homilética, hermenéutica y exégesis en el École Vivo, en el mejor instituto. Y le gustaba escucharlo. Pero ¿sabe qué? Herodes cree en el Mesías, pero quiere cambiar todo para su salud y provecho. El de él, no el de Dios. No es capaz de matarlo, porque sabe que si lo mata se le arma un lío político, porque no ve que Juan el Bautista tiene muchos seguidores. Jesús no, pero Juan el Bautista sí. Jesús era gente que estaba buscando cómo usufructuar de los milagros de Jesús. Sáname la pata, cúrame la oreja, dame pan y pez. Debería ser una canción evangélica así: sáname la pata, cúrame la oreja, dame pan y pez. Tiene ritmo, ¿no? Es el reggaetón. Y entonces la gente seguía a Jesús. Jesús se los dijo: ¿sabe qué? Ustedes me siguen no porque vieron las señales y creyeron, sino porque comieron el pan y se saciaron. Entiende que nosotros podemos perder la cabeza porque solamente estamos siguiendo a Jesús para que Él nos haga un milagrito en cualquier área. Como Él me hizo el milagrito, ya yo lo sigo. No lo sigo por lo que Él es, lo sigo es por lo que Él me hace a mí. Porque me bendice, porque me protege, porque me guarda. Déjeme decirle, la mayoría de la gente creyente de Latinoamérica, y digo de Latinoamérica porque mi sobrina vive en El Salvador, cree en Dios.
pero no le entrega la vida y no lo siguen. Están muertos en delitos y pecados. Y de pronto usted hoy está entendiendo que usted está muerto y que su cabeza está pedida en un plato, o que usted cree, pero todavía la cabeza está en el plato. Entonces sigamos leyendo. Dice: pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, estaba frente a la Plaza Mayor. Entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa, y el rey le dijo a la muchacha: ¿qué? Amor de mi vida, cielo de mis cielos, conejita dorada, princesa del pantano, te doy mi vida. A Dios no le quiso dar la vida, pero al bailecillo sensual de Salomé: pídeme lo que quieras. Y usted lo sabe, muchas veces nosotros le hemos dado la vida a gente, a personas, y a Dios no le hemos querido ni siquiera con la cabeza agachar. Se la damos a los jefes, al trabajo, al dinero, a la familia, a las relaciones sentimentales, a la colección de carros, a la colección de estampillas, a la Liga Premier, a jugar telebolito, a jugar Halo, yo sé, Wi-Fi, a las redes, pero a Dios ni con un dedo. Y somos creyentes. Este hombre le dice a esta chiquita bailarina: pídeme ¿qué? Lo que quieras, te doy mi vida. ¿Entiende que usted puede ser Herodías? ¿Entiende que usted puede ser Herodes? ¿Entiende peor que usted puede ser Salomé, que esté permitiendo que su vida sea usada para que no se cumpla el camino del Mesías? Todos eran creyentes. Herodías sabe que viene el Mesías y necesita casarse con el Mesías para tener el reino. Y Herodes sabe que viene el Mesías, pero necesita casarse con la princesa hija de los sacerdotes para poder ser el Mesías. Y Salomé le baila y lo seduce para hacerle caso a la mamá, porque la mamá le pidió la cabeza ¿de quién? De la que ella piensa que es el Mesías. Todos creían. El problema es que cada uno estaba buscando era ¿qué? Su propio beneficio. Y este tonto del Herodes, que era tan pilo, dice: le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Y saliendo ella dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: no el reino, no la mitad del reino. Imagínense cuánto odio hay en las vísceras de Herodías. ¿Qué quiere? ¿La cabeza de su enemigo o un apartamento en Rosales? Inmediatamente creo que todos nosotros diríamos apartamento en Rosales. Pero lo que responde Herodías es que la cabeza de Juan el Bautista. Aquí hay un odio visceral mayúsculo. Y como Herodes dijo esto delante de todo el mundo, dijo: entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó a que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel, trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron, tomaron su sepulcro, tuvieron el cuerpo de Juan, lo pusieron en un sepulcro y crearon la religión de los mandeos. Y después los discípulos de Juan, el gran héroe de la fe, que fue sacrificado por denunciar lo correcto,
se volvieron enemigos de Jesús. Pero ¿quién es el peor aquí? El peor no es Herodes, él tiene su interés. La peor no es Herodías, ella tiene su interés porque no conoce la verdad. No es Salomé, ella es un títere de la mamá. ¿Quién es el peor? Juan el Bautista. Porque él recibió el testimonio de Dios, que este era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Y lo más triste es que cuando estaba Juan en el momento desesperado, no por hacer la voluntad de Dios, porque Dios no le mandó a denunciar a Herodes, le mandó fue a preparar el camino para el Mesías. Cuando lo meten a la cárcel, vamos a Mateo capítulo 11, versículo 2. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos. ¿Está teniendo testimonio Juan el Bautista? Claro que sí, ¿no ve que está escuchando lo que Jesús está haciendo? Al escuchar los hechos de Cristo, del Mesías, ni siquiera de Jesús, sino del Mesías, mandó a 2 discípulos. ¿Qué hace con discípulos usted, viejo? Usted entiende que la gente que quiere hacer sus discípulos es que son mis discípulos, ustedes son mis hijitos, estas son mis ovejitas, mis chiquitos, mis pajaritos. Una vez vino un hombre y me dijo: yo quiero que tú seas mi padre espiritual. Le dije: váyase pa'l chorizo, no tengo ni gato, viejo. Porque ¿sabe qué es lo que se enreda ahí? El ego personal. Orlandito tan lindo, dime lo que tengo que hacer. Y a la gente les encanta eso. Ahora sí me siento pastoreado. Miserable, el Señor es tu pastor y entonces nada te faltará. Y eso no es carreta en nuestra iglesia. Eso no es carreta. El pastor de nuestra iglesia es Jesucristo. No necesitamos más instrucción del profeta. ¿Qué tengo que hacer con mi vida? Viejo, ya lo dijo el Señor, hágalo. Sea testigo de él. Predique el evangelio. Diga lo que Dios ha hecho con usted. Si no es el gran teólogo como el endemoniado gadareno, vaya y cuente cuán grandes cosas ha hecho el Señor con usted. ¿Se da cuenta que no necesita estudiar griego ni hebreo? Solamente diga lo que Dios ha hecho en su vida. Y si no ha hecho nada, es porque usted no ha nacido de nuevo. Entréguele su vida y usted verá la gloria del Señor. Entréguele su vida. O sea, imagínese, usted lo que está haciendo es peleando por la propia cabeza suya que usted está poniendo en el plato, porque para usted es más importante la plata o la familia o el poder o los negocios o no sé qué. Pero definitivamente no es Dios. O el ministerio, como en el caso de Juan el Bautista. Era para Juan el Bautista más importante el ministerio. ¿Para qué seguía bautizando si ya bautizó al que era? Él sabía, yo bautizo con agua, eso no es nada. Pero el que viene tras de mí, él bautiza con el Espíritu. Y ese sí es el bautismo. Claro, el bautismo en agua usted indica. Es diferente el bautismo de Juan al bautismo de Jesús. Después le explico eso. Pero entiende que Juan el Bautista tenía que seguir a Jesús. Le manda a preguntar: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Hoy la prédica se llama: deje de esperar a otro, porque su felicidad no se la va a dar ni el dinero, ni una persona, ni una relación, ni el ministerio, ni nada, solamente Jesús. Deje de esperar a otro. ¿A quién está esperando? Cuando Esteban se vuelva más lindo, cuando ¿a quién digo? Pues puede poner a usted. Cuando Sandra ya cambie, cuando Oscar se vuelva más fiel, cuando Mari se vuelva más santa, cuando el pastor se vuelva más juicioso, cuando quién. Deje de esperar a otro. Su respuesta la tiene Jesús. Él quiere obrar
Él quiere bendecir. Él quiere sanar su corazón quebrantado. Él quiere restaurar lo que se había perdido. Él quiere sacarlo de la cárcel. Él quiere ponerlo como un vaso de barro para su uso. Él quiere hacer que de su interior corran ¿qué? Ríos de agua viva. ¿Usted a quién está esperando que le arregle la vida? ¿A su pareja? ¿A sus hijos? ¿A su papá? ¿A la empresa? ¿Al tigre de Suramericana? Lo echan, le dan una tarjetica y pase por la liquidación, viejo, y chao. Me contaba el asesor éramos amigos, el asesor del presidente Virgilio Barco, ¿no? Eran camionetas blindadas y, mejor dicho, todo lo que le hacían por ser presidente. Y al otro día, después de entregar el mando, el único que lo acompañó al cementerio a ponerle una ofrenda floral al general Santander fue mi amigo, y el hombre le dijo Virgilio Barco: la gloria es efímera. ¿Entiende? Pero hay una gloria eterna, hay una corona eterna, hay algo que nadie nos va a robar, hay algo que nadie nos va a quitar si nuestro tesoro está en el cielo. Nadie, miren, yo he tenido el mejor año de mi vida pastoral, pero así ha sido pletórico, ha sido lleno, grande. Lo he disfrutado, mejor dicho, ver a la iglesia como lo que queremos que sea, como una familia. Y lo mejor, ver a cada persona de la iglesia sirviendo con un corazón correcto al Señor. Porque nadie está buscando su enseñoreamiento, nadie, todos están sirviendo voluntariamente, a modo propio. A mí me encantó en la cena de ministerios ver las mujeres ahí apropiadas de las bandejas de postres, los ujieres ocupados de las bandejas de tinto, sirviendo a cada uno en su puesto, la gente nueva sintiéndose amada. Vino la abuelita de Mauricio, ¿no estaba feliz la abuelita? Feliz, 94 años bailando aquí la cucharita. Estefanía bailó la pollera colorada el día anterior en el de ministerios, 2 días anteriores. Y dijo una persona: ¿cómo así que están bailando en la iglesia? Hay que sacar al diablo de allá. Pero en la cena de ministerios estaba bailando la cucharita, ¿no? Porque estaba seduciendo a alguien para sacarle platita. Y entonces ahí sí le importó, ahí sí, que el diablo venga y baile con nosotros aquí. La cucharita se me perdió. El Señor conoce nuestro corazón, y el Señor sabe que nuestro corazón es miserable y mezquino. No tiene que decírselo ni siquiera. Ay, no, mi corazón sí es lindo. No, dice la Biblia: engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y Él prometió en cambiar ese corazón de piedra en un corazón de carne, y colocar su instrucción ya no como la ley, sino como nuestra naturaleza, lo que nace de nosotros. Venga, mire cómo termina la historia de Juan el Bautista. Estamos en Mateo 11, versículo 25. Lea en la casa todo Mateo 11. En aquel tiempo, respondiendo, Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste ¿a quiénes? A los niños. No necesita usted ser el gran erudito, no necesita ser el gran piadoso, no necesita ser el gran profeta. Yo le tengo miedo a los profetas, porque normalmente se desvían y comienzan a tratar de dirigirle la vida a la gente. Y a ti te digo, y hazme el favor, y tú tienes, y hasta cómo córtese las uñas. Pero dice: sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Él le dice: ya no los llamo siervos como Moisés, como Juan el Bautista, ahora los llamo ¿qué? Y ese es el título.
Ese es el título que yo quiero tener. Yo quiero ser amigo de Él. ¿Sabe que un amigo conoce todas las cosas? Aun entre un amigo uno se desnuda y le sabes qué, tengo estas luchas, tengo estos, no ante un enemigo, porque el enemigo coge eso y se vaya, no, ante el amigo, la gente cercana en la que lo conoce a uno todo. La pareja, ojalá que su pareja sea su amigo, debería ser, ¿no? Debería su pareja ser su amigo o su amiga. Deberían de estar ustedes contando, revelando todo el corazón. Vamos juntos, vamos a luchar. A mí me encanta de la relación de Oscar y de Estela. Siempre que llegan están riéndose, siempre. Yo estoy que le digo a Oscar, venga, deme la lista de chistes, porque qué cosa más seductora esa, viejo. Nosotros tenemos que ser amigos de Jesús. Nosotros tenemos que darnos a conocer. Él se dio a conocer a nosotros, no nos ocultó nada. No nos ocultó nada del Padre. Todo lo que oyó del Padre es lo que nos dio a conocer. Ahora, ¿quién es el que tiene que hablar? Uno, y decirle: Señor, mira, esta es mi situación. Padre, me estoy jugando la cabeza por esto y no vale la pena. Señor, yo tengo el interés malvado en esto, no vale la pena. Padre, yo creo en el Mesías, pero lo quiero es utilizar para mi provecho. Señor, ayúdame, amigo. Dígale el 31. Aprovechemos esa fecha malvada que ni siquiera es verdad, porque el tiempo no es verdad. Pero el 31 dígale: amigo, necesito que me ayudes. Amigo, aquí está mi vida. Amigo, te necesito. ¿Sabe qué es un amigo? Que uno lo llama y le dice: hermano, me varé, son las 3 de la mañana, me pinché eso aquí en la autopista y no hay nadie. Y el amigo dice: ya voy para allá. Si nosotros, siendo limitados, somos buenos amigos, imagínese Jesús. Clámele, dígale. Dice: venid a mí todos los que estáis, ¿qué? No, aquí no entran sino los santos. Hágame el favor, pongan la vara más bajita allá en la puerta, ¿sí? Y solamente entrarán los santos. Me encanta, siempre le cuento la película, pero me encanta en Indiana Jones y el Santo Grial, porque en una parte del camino dice: solamente los santos y los humildes podrán entrar a la presencia del Señor. Y entra un malvado y ¡pa! Sale la cabeza rodando. Indiana Jones se queda ahí. Entra otro y ¡pa! Sale la cabeza rodando. Y él dice: solo los santos y los humildes. Y él se da cuenta que lo que tiene que hacer es ¿qué? Arrodillarse, porque pasaba una cuchilla que ¡pum! Quitaba la cabeza. ¿Usted sabe que aquí no hay cuchilla? Usted sabe que aquí pueden venir todos los que estamos cargados y trabajados, y Él nos hará descansar. Eso es libertad, eso es puro gracia. ¿Sabe qué? Dios nos quitó todas las excusas que teníamos. Porque la excusa que teníamos es, ¿sabe qué es lo único que queda? Su mezquindad. Porque si es su pecado, Él dijo: venga. Si es su prisión, Él dice: venga. Si es su ceguera, Él dice: venga. Si es su tribulación, Él dice: venga. Si es el pasado, Él dice: venga. Si usted está quebrantado en el corazón, Él dice: venga. ¿Y qué? Y yo lo haré descansar. ¿Y sabe qué? Jesús no miente. Y dice después: y llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Sabe cuál es el yugo de Él? Es que tienes que entregar tu vida. No, usted no tiene que entregar su vida. Usted tiene que recibir la vida de Él. ¿Y sabe qué? No hay mejor vida. Esto, como dijo Robbie Draco Rosa, esto es vida. Esto es vida. Y vida en abundancia. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Padre Celestial, estamos aquí. Amigo, ayúdanos, ayúdanos. Ayúdanos, te necesitamos, amigo. Claro que siempre hay alguien pidiendo nuestra cabeza. Nosotros mismos estamos colocando nuestra cabeza en un plato. Nosotros mismos.
Pero Padre, tú viniste a salvar lo que se había perdido, a sanar a los quebrantados de corazón, a dar vista a los ciegos, libertad a los cautivos, a proclamar el año de la buena voluntad de Dios. ¿Sabe qué tiene Dios para usted? Buena voluntad. Él quiere lo mejor para usted. No se venda tan barato. No ponga su cabeza en un plato por un baile, por una tontería, por dinero, por nada, nada vale la pena. Si su ojo le es ocasión de caer, sáqueselo, viejo. Estoy hablando de manera metafórica, no se vaya a sacar el ojo. Pero entiende qué es lo que está diciendo Jesús. Nada vale la pena para perder el reino, nada. No sea como Moisés, no sea como Juan el Bautista, ni qué decir de Herodes, ni de Herodías, ni de Salomé. Pero usted no sea de los piadosos que se pierden, no sea de los religiosos que quedan por fuera, no sea de los mansos, o mejor de los mensos que no entran. Moisés no entró. Y Él es la puerta y dice: venga a mí, entre libremente, tranquilo. Yo me encargo del resto, yo me encargo. Nos demoraremos lo que usted disponga, no se preocupe. No se preocupe, pero entrégueme eso. Dígale: Señor, amigo, ayúdame, amigo. De pronto ni siquiera sabemos qué es lo que está pidiendo nuestra cabeza. Padre, tú nos enseñarás aún los pecados que nos son ocultos a nosotros. Y cuando hablo de pecado no hablo de la moralidad, hablo de lo que lo aparta a usted de hacer la voluntad de Dios con un corazón correcto, con un corazón bien intencionado. De nada le sirve al hombre ganar el mundo y perder el alma. Hemos sido infieles contigo, Jesús. Perdónanos. Y gracias porque tú eres fiel hasta el fin. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.